Dios les bendiga, hermanos. Hoy es martes 27 de agosto 2024. Vamos a empezar con los temas. Esta vez sí no sé cuántos días nos llevemos, porque por lo regular estamos hablando nada más 5 días o 4 días, según cuenten cada uno, de los temas de reflexión. Hoy vamos a ver Mateo 25:1, que es referente a las 10 vírgenes. Vamos a ir sin más preámbulo al grano, porque tenemos que estar trabajando y no podemos hacer los videos largos. Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Vamos a ir, nada más vamos a leer 4 versículos, 5 versículos vamos a leer, y de ahí vamos a ir desglosando un poco. Quiero no tardarme esta vez. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Bueno, hasta aquí. Todos anhelamos estar con el Señor, ¿verdad? Todos. Es nuestro deseo, es lo que queremos, lo que anhelamos, recibir sus favores. Pero nos da flojera escuchar la palabra, nos da flojera orar, nos da flojera buscarlo. Tenemos que ser honestos, seamos honestos. Yo creo que como decimos, que somos y queremos buscar la verdad, tenemos primero que ser verdaderos. Pero nos da flojera orar, nos da flojera escuchar la palabra, ¿verdad? La verdad es que dudo mucho que nosotros seamos o que estemos dentro de la clasificación de las vírgenes prudentes. Entonces, si eso es así, este mensaje está fuerte, porque los mensajes que queremos exponer aquí en este grupo no es de mucho conocimiento, es de confrontación. Entonces, seamos honestos, todos queremos estar con el Señor, pero nos da hueva buscarlo, ¿verdad? Nos da flojera. Versículo 2, 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Ok. La prudencia tiene que ver con la prevención, o sea, prevenirse. Estar preparados, predispuesto. En otras palabras, es estar listo, apto, despierto, avivado, capacitado, competente, adaptado o facultado. Eso es prudente, ¿verdad? Una persona que está previamente preparada para determinado acontecimiento. La insensatez tiene que ver con dejarlo para después, ¿verdad? Es insensato, toma todo a la ligera, es una demencia, una idiotez, una imbecilidad. O como se dice, ¿verdad? Mañana busco al Señor, hoy no tengo ganas, qué hueva. Hay un pensamiento errado de que hoy pequé mucho, tengo una cruda moral, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Pero dicho sea de paso, hermanos, yo descubrí en la Biblia, no es un pensamiento mío ni una revelación mía, no, simplemente comprendí un pasaje que el Señor dice, cuando dice: el sano no tiene necesidad del enfermo. Perdón, me equivoqué, estoy pensando otras cosas. El sano no tiene necesidad del médico, sino el enfermo, ¿verdad? Así que yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces aquí esa vacuna es muy simple, porque tú no vas al médico cuando te sientes bien. Tú vas al médico precisamente porque te sientes mal, ¿sale? Y yo eso lo practico, lo he practicado. Tiene aproximadamente unos 3 meses que estoy practicando, porque a veces, pues, hay errores en mi vida, situaciones que me confrontan mi fe, confrontan mi humanidad, mi espiritualidad. Y a veces soy honesto y como ser humano
pues no te dan ganas ni de orar, porque pues cómo me voy a acercar al Señor así. Pero pues precisamente porque estás así te tienes que acercar, porque Él lo dijo, ¿sale? Entonces tenemos que empezar a creer lo que Él dice, porque si no, pues cómo vamos a lograr cambiar. ¿Sabes cuándo te vas a sentir bien? Nunca te vas a sentir bien, entonces nunca vas a buscar a Dios. Si vas a esperar a que te sientas bien, olvídate, y el día que te sientas bien, ese día va a ser la peor situación en la que te vas a encontrar. Buenos días. Entonces, seamos primeramente honestos, ¿sale? Hay un llamado a la honestidad. Seamos honestos y nunca vas a estar bien. ¿Cuándo has estado bien? ¿Cuándo has dejado de pecar? No, nunca. Entonces, si puedes tú entender ese versículo, el sano no tiene necesidad del médico, sino el enfermo, entonces el médico es el Señor. Y precisamente porque estás en una enfermedad de pecado, donde el dolor es grave, donde tu corazón fue lastimado, donde tú lastimaste a otros, donde te sientes que realmente fallaste, que sientes que no eres digno de nada, así a ese nivel, tu enfermedad tan cruel calcome tu alma, tu fe, tu espíritu, hasta tu cuerpo, ve al doctor, es natural, y acércate confiadamente a él y dile cómo te sientes. Dile, Señor, aquí estoy, mira, estoy enfermo, estoy hecho un asco, parezco vómito, pero aquí estoy, Señor. Entonces allí empieza la honestidad, ¿sí? A veces cuando vamos al doctor es difícil, ¿verdad? Es difícil porque hay enfermedades que son vergonzosas. Hay enfermedades que nos dan, que a veces pues nos cuesta trabajo abrir nuestro corazón aún con el médico, pero pues finalmente lo tienes que hacer, ¿verdad? Y las mujeres, tanto hombres como tanto mujeres, hay enfermedades que nos dan que la verdad pues son vergonzosas, ¿no? Donde tu intimidad queda expuesta, donde tus pensamientos quedan expuestos, donde tus intenciones también. Entonces son circunstancias donde tú tienes literalmente que hablar con un hombre humano con debilidades, o una mujer, claro está, ¿no? Un profesional igual que tú y que yo, a quien abrirle nuestro corazón, y por qué no al Señor. Yo he llegado realmente mal con Él y yo he aprendido, porque yo he estado en situaciones muy complicadas en mi vida donde me siento realmente pues una basura, con la expresión, una disculpa por la expresión, pero he llegado, he sabido, o he superado ese tabú, o no sé cómo decirlo, esa cárcel mental que uno mismo se crea, o que el diablo te siembra en tu corazón. ¿Cómo te vas a acercar así al Señor? No te va a dar pena que el Señor te vea de esa manera, así avergonzado como estás, todo sucio. Mira lo que hiciste, mira lo que cometiste. No te da pena, no te da vergüenza, y ahí te ata. ¿Y sabes cuándo vas a buscar a Dios? Nunca. Entonces, sé un buen enfermo y ve al doctor. Y así enfermo como estás, así enfermo como estás, acércate a Él. Así, hermano. Acércate al médico. Entonces, hermano, esto solamente para empezar a dejar de ser insensatos. No dejar las cosas para después, ¿verdad? Es una imbecilidad, es una idiotez, ¿verdad? No tengo ganas, qué flojera a la iglesia, qué flojera es escuchar los audios, duran mucho, yo tengo mucho trabajo, etcétera. Entonces, hermano, creamos lo que el Señor dice. Versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Qué tremendo, porque imagínate un pabilo pues es una mecha, que prende cuando la metes al aceite. Ay, no me acuerdo cómo se llaman los que utilizábamos antes, que se prendían con petróleo, no me acuerdo cómo se llaman, pero así, ¿verdad? Era una mecha que la sumergías en el petróleo, la prendías y así te alumbrabas. Mis papás tenían una cuando yo era un niño y no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Pero imagínate que tú
que tu gozo es ese pabilo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo te tarda la sonrisa, no? En el rostro, por decirlo así, ante una dificultad. ¿Te dura mucho tiempo encendida o se te apaga la sonrisa luego? De esa manera vamos a nosotros a empezar ¿cómo se llama? A evaluar ¿cómo se llama? Tu almacén espiritual, por decirlo de alguna manera. Ahorita no me recuerdo bien la palabra. ¿Cuánto aceite logras almacenar en tu espíritu? Versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ok. 5, tardándose el esposo, cabecieron todas y se durmieron. Ahora, aquí es importante, ¿verdad? Porque como ya vimos, las prudentes, obviamente, la prudencia tiene que ver con la preparación anticipada de las cosas. Entonces ellas ya estaban preparadas. Habían almacenado aceite, se habían preparado, se habían predispuesto. Y eso las hacía aptas, las hacía, ¿cómo era? Capacitadas, las hacía competentes. Ya estaban adaptadas, ya estaban facultadas a las circunstancias, incluso a la tardanza del esposo, ¿no? Más que nada era la tardanza del esposo. Entonces, el problema también yo quiero que, el problema no es dormirse. Eso es lo que yo quiero apuntalar también. Porque a veces decimos velar y orar, ¿verdad? Y el dormir. No, tú puedes dormirte. El problema no es dormirse, el problema no es estar preparado. Entonces, ese es el detalle. Tener preparadas las maletas y dormirse no significa no estar preparado. Ser prudente es saber que el esposo llega para irnos de viaje, ¿no? O sea, preparas tus maletas, te quedas dormido y hasta te duermes con los tenis puestos, ¿da? El jeans, todo. Llega el esposo y ya estás preparado, vámonos, esto es rápido, vámonos. O sea, el problema no es dormirte, el problema es no estar preparado. Ser insensata no es preparar las maletas, tomar todo a la ligera, ¿verdad? Cuando el Señor venga, que me espere tantito mientras me preparo, mientras me baño, no, el Señor viene como relámpago. Estés o no estés, Él pasa y se va. Entonces, ese es el Señor no se va a esperar. Él llega y si estás preparado bien y si no también. Y bueno, vamos a estar meditando esta semana acerca de las vírgenes, de esta cita, y espero que sea de bendición. Gracias a Enrique que se va a incorporar también en las reflexiones. Que Dios te bendiga, hermano. Espero que todos podamos darnos el tiempo y respetar el esfuerzo que se hace en prepararlas, hermanos, y que pueda ser de bendición y escucharlas, hermano, escucharlas. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a empezar con la reflexión del día de hoy. Hoy es miércoles 28 de agosto 2024. Recordemos que estamos hablando de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. La prudencia tiene que ver con estar listos, estar preparados para el tiempo, el momento que no conoces, que no sabes, el momento que desconoces. Y la insensatez tiene que ver con tomarlo a la ligera, ¿verdad? El no estar preparado, no darle importancia. La insensatez tiene que ver con dejarlo para después. Ese es un insensato, ¿sale? El no darle el valor correspondiente a la situación tan apremiante. Y yo quisiera abundar un poquito más acerca de lo que platicamos ayer, porque es algo que realmente siento en mi corazón que nos golpea muy fuerte a nosotros como creyentes, como hijos de Dios. El no buscar a Dios cuando nos sentimos mal en nuestro corazón, porque pecamos, ¿verdad? Porque nos sentimos sucios, nos avergonzamos delante de Dios, nos sentimos falsos, nos sentimos realmente
mal, ¿verdad? Sí han estado, o a lo mejor tal vez solo yo he estado en circunstancias como esa. Y de alguna manera, no, yo quisiera abundar un poquito porque ayer vimos el ejemplo del médico, cuando el Señor dijo, el sano no tiene necesidad del médico, sino el enfermo. El enfermo no va al médico precisamente porque se siente bien. O sea, y aunque se sienta bien, hay que ir al médico a checarse, ¿verdad? En lo natural. Y de alguna manera, tú vas al médico, o nosotros vamos al médico precisamente porque nos sentimos mal. Eso platicamos ayer. Entonces yo quisiera, hermano, que podamos cambiar nuestra perspectiva. Ya no veamos al pecado como un acto de inmundicia. Velo como una enfermedad. Y ve al Señor como doctor. Y hasta en lo natural, ¿verdad? Decimos, bueno, por decirlo, tenemos una enfermedad y decimos, pues, no tengo por qué avergonzarme, ¿verdad? No es un pecado, es una enfermedad, así decimos, ¿verdad? Y vamos al doctor y abrimos nuestro corazón a alguien que es igual o peor que nosotros. Ahora, ¿por qué no abrirle nuestro corazón al médico y poder presentarnos delante de él? No como pecado, sino como enfermedad, hermano. Así, cambia tu perspectiva. Estás enfermo, estoy enfermo. Acerquémonos al Señor, al doctor. Pero eso sí, hermano, cuando un enfermo llega al médico, tiene que hacer lo que el médico le dice para que pueda ser sanado, ¿verdad? Tiene que cumplir con lo que el médico le dice. Tómate este medicamento todos los días a cierta hora, ¿verdad? Haz ejercicio, sé disciplinado, levántate, haz ejercicio, sal a correr, dependiendo, ¿verdad? Porque muchas enfermedades también vienen por falta de ejercicio, muchos males en el cuerpo, etcétera. Entonces, yo quisiera, hermano, que podamos cambiar nuestra perspectiva de pecado a enfermedad. Ahora, cada vez que nosotros tenemos o nos sentimos indignos de presentarnos ante Dios, el día que tú te sientas digno, ese día vas a estar peor que nunca, porque ahora vas a presentar tu esfuerzo, ahora vas a presentar tu justicia, ahora vas a presentar tu perfil humano purificado por ti mismo y no por el Señor. Ya no vas a apelar a su gracia, sino a tu esfuerzo, ¿verdad? A tu consideración. Y ahora sí vas a poder ver a Dios a los ojos, ¿verdad? Y porque ya nos sentimos un poco más dignos que cuando estamos todos pecaminosos. Y eso es un estado peor, hermano. El Señor posiblemente en esas circunstancias, si es que se llegara a dar, esto es sarcasmo, hermano, que posiblemente Dios podría pensar dos cosas. Uno, necesita médico urgentemente porque cree que está sano. Sí, a fuerzas. La hipertensión, por poner un ejemplo, la hipertensión, hermano, es una enfermedad que no te das cuenta y te mata. Solo por poner un ejemplo. O la segunda cosa que pudiera el Señor pensar es, no necesita médico, no tiene necesidad del médico. Entonces, ¿para qué vas? Si ya vas limpio, ya vas purificado, ya vas digno, pues ¿para qué vas? Tú no lo necesitas, ¿verdad? Entonces no nos avergoncemos del pecado, consideremos al pecado como una enfermedad. Y podamos decirle al Señor, Señor, y mira, esto es lo que yo soy. Así como estás, hermano, así como estás. Acércate al Señor y dile, esto es lo que soy, Señor. No seamos insensatos. Esperar a que nos sintamos dignos para acercarnos a Dios es la peor insensatez que podamos hacer. Porque no sabemos cuándo ni en qué momento vamos a rendir cuentas delante de su presencia. Nadie de nosotros sabe en qué momento puede caer fulminado. Entonces, cada segundo, de verdad, hermano, cada segundo que pasa son misericordias que pasan desapercibidas en nuestra vida y no las aprovechamos. Hermanos, yo solamente tengo que decir algo más y ya terminar. Tal vez el pecado de alguien aquí o de algún otro, ¿verdad? Sea y es real, sea el alcoholismo. Y tal vez, hermano, esto es solo un ejemplo, lo que quiero poner, pero tal vez en ese momento pues él pueda sentirse arrepentido en su estado de embriaguez, o tal vez al otro día la cruda,
¿verdad? Acérquense al Señor. Esa personita se puede acercar al Señor. Caramba, ¿cómo? Sí. En ese momento es tu enfermedad. Dile, Señor, mira, aquí estoy. Esta es mi enfermedad. Que nadie te juzgue, que nadie te condene, que nadie tiene por qué decirte nada. Nadie tiene que decirte nada, porque solo Cristo murió, resucitó y está a la diestra del Señor, Padre, intercediendo por nosotros. Tengamos la libertad. ¿Cómo que borracho? Caramba, ¿cómo? Sí. Es tu debilidad, es tu pecado, es tu enfermedad. Acércate al médico y decirle, mire, esto es lo que me duele, aquí, así, mira. Ahorita me está doliendo, ahorita me está latiendo, ahorita está aquí, mira, este es mi problema. Aquí estoy, solo tú puedes hacer algo en mi vida, solamente tú puedes hacer algo que transforme mi ser, solamente tú puedes curarme. No hay médico, no hay tratamientos que curen el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución. Hay tantas cosas que tenemos que hablar, hermano, que son peores que la borrachera, O sea, pero solamente estoy poniendo un ejemplo. Acércate confiadamente al Señor. Él sabe quiénes somos, lo que somos, sabe perfectamente quiénes somos. Así es que no lo vamos a espantar, ni lo vamos a robar su santidad, ni lo vamos a ofender, ni él, hermano, nos desecha. Cristo murió por nosotros. Que nadie te juzgue. ¿Quién te juzga? ¿Quién te condena? Si solo Cristo murió y resucitó. Entonces, hermanos, cambiemos nuestro cassette. Yo quiero que tú seas libre en esta mañana. Cambia tu cassette. ¿Sí? Cambia tu cassette. Ahora que cuando estés pecado, incluso en el núcleo, cuando estés en la cúspide de tu pecado, si en ese momento tu corazón, tu alma, tu espíritu anhela arrepentirse, hazlo. Y en ese momento, de verdad, hermano, te lo digo, ese momento es el mejor momento en el cual tú puedas acercarte al doctor de doctores. El Señor te conoce, hermano. Él te conoce personalmente. Él me conoce personalmente. Y como te digo, hay cosas peores que la borrachera, hermano. Hay cosas peores. Y que están en las iglesias y que nadie dice nada. Así que no nos espantemos. Y ahí andamos con todos esos pecados que son ocultos. Hermanos, pecados ocultos. Y aún así nos atrevemos a dar la cara delante de Dios. Y no que sea malo, sino que a veces es peor. Esos pecados que no se ven son peores porque ni siquiera se reconocen. Y aunque sepamos en nuestro corazón que allí están, ni siquiera los nombramos cuando estamos delante de la presencia de nuestro Señor. Seamos honestos, abre tu corazón, acércate libremente y confiadamente al trono de gracia y dile al Señor, Señor, mira, mi corazón parece chicharrón prensado. Aquí estoy, pero creo precisamente. Dios, hermano, Dios es un Dios real para problemas reales. Créelo. Entonces, confiemos, esa es nuestra confianza. Ese es ser prudente. Seamos prudentes. Y ve al médico. Vayamos al médico. Seamos prudentes, ¿verdad? Hay enfermedades que son mortales, que son curables cuando se detectan a tiempo. Seamos prudentes, esa es la prudencia. Ir a tiempo al médico. Y de esa manera poder ser sanados. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero con todo mi corazón que sean libres. Y el día de mañana continuamos con la lectura de Mateo 25. Que pasen buenos días. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Hoy es jueves 29 de agosto de 2024. Vamos a comenzar sin preámbulo para no tardarnos en la reflexión del día de hoy. Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite. Ahora hasta allí. Vamos a
empezar a meditar un poquito acerca de lo que dice la escritura. Primero, notemos que una lámpara sin aceite pues no funciona. La lámpara es figura de la palabra y el aceite es figura del Espíritu Santo, de la unción, ¿verdad? La lámpara ya nos las dio Dios, que es la Biblia. Pero aquí la pregunta sería, ¿cómo se obtiene el aceite? Esa es la reflexión de hoy. ¿Cómo se obtiene el aceite? Miren, por favor, acompáñenme a Levítico 24:1. Fíjense lo que dice y pongamos mucha atención. Acuérdense que la misma palabra se tiene que interpretar a sí misma. No podemos nosotros especular más de lo que ya está escrito. Dice Levítico 24:1, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas. Fíjense. Entonces, ¿qué mandó a pedir? Que los judíos o las personas traigan a Moisés aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Entonces, aquí vemos que la lámpara, de alguna manera, cuando el Señor nos habla de la lámpara se tiene que hacer arder con un aceite. ¿Pero qué tipo de aceite? Aceite de oliva. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo se obtiene el aceite? Pues escuchaste muy bien el versículo, machacando los olivos, ¿sale? Ahora, ¿quiénes son los olivos? Nosotros. ¿Cómo sabemos que nosotros somos los olivos? Muy fácil, hermano. Mira, vamos a Romanos 11:17. Yo ya lo tengo aquí apuntado. Dicen, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces aquí vemos que si tú lees todo el capítulo, pues te estás dando cuenta que Pablo está hablando en alegoría, haciendo referencia a Cristo como el olivo, las ramas naturales que son Israel, ¿sí? Pero dice aquí el 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, o sea, Israel, sí, que son las ramas naturales, y tú siendo olivo silvestre, o sea, nosotros los gentiles, que somos ¿qué? Olivos silvestres, ha sido injertado. Entonces, algunas ramas, las ramas judías, fueron desgajadas y nosotros fuimos injertados en su lugar. Dice, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ok, regresamos entonces ya dando por sentado que los olivos somos nosotros. Regresamos a la primera pregunta. ¿Cómo se obtiene el aceite? Machacando los olivos. Eso está en Levítico 24 del 1 al 2. Pues, ¿qué podríamos decir de esto? Pues, ¿tú qué crees, hermano? Tus pruebas, tus luchas, tus dificultades. Tú debes estar tranquilo porque estás generando aceite. Porque ¿cómo vas a prender tu lámpara? ¿O cómo va a ser efectiva la Biblia? ¿Cómo va a ser efectiva la lámpara? Ahí voy a estar yo divagando entre los dos conceptos. Lámpara y Biblia, pues es lo mismo. ¿Cómo vas a hacer efectiva la palabra? ¿Cómo vas a hacer efectiva la lámpara si no tienes aceite, si no generas aceite? ¿Verdad? ¿Cómo se genera el aceite? Pues machacando los olivos. Ya más o menos sabes por dónde voy. ¿Cómo quieres que tu lámpara brille si no generas aceite? En otras palabras, si no eres machacado, ¿cómo vas a generar aceite? Ahora, cuando Dios te machaca, tú tienes que hacer brillar tu lámpara. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que notar ese tipo de detalles porque son muy importantes. En sí los detalles son muy importantes porque nos ayudan a entender lo que es. Hola, buenos días. Nos ayudan a entender lo que finalmente nos quiere decir todo el plano arquitectónico que nos quiere reflejar el Señor. Es como las cotaciones en un plano, que tú ves circulitos, tú ves un plano de una construcción y no entiendes nada, ves circulitos, símbolos, esas cosas, cotaciones que tienen los planos, pero aparte, en una hoja aparte,
está el significado de lo que significa cada cotación, cada enunciado o cada símbolo que vienen plasmadas en el plano. De eso te da una mejor idea de lo que va a ser la construcción. Entonces el detalle hay que ponerle mucho cuidado al detalle. Cuando Dios te machaca, tienes que hacer brillar tu lámpara. En otras palabras, tienes que hacer vida lo que lees en la Biblia. ¿Sí te das cuenta? Vivir lo que lees en la Biblia. ¿Cuándo es el momento de vivir lo que lees en la Biblia? Cuando eres machacado. Allí tu lámpara tiene que arder. Entonces, de alguna manera, hasta Jesús pasó por ahí, pero esto te lo cuento en el otro audio. Bien, vamos rápidamente a Marcos 14. Marcos 14:32. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Dicho sea de paso, Getsemaní significa el lugar donde se machacan los olivos. En otras palabras, Jesús fue machacado allí. Fíjense, Getsemaní significa el lugar donde se machacan los olivos. Tú lo puedes constatar en el diccionario Strong. Si tú quieres, búscalo y ahí vas a ver el significado griego. Lugar donde se machacan los olivos. Entonces, ¿qué pasó allí? Por lógica, Jesús fue machacado allí. Fíjate lo que dice el 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Empezó a ser machacado. 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Literalmente, el Señor fue machacado. Y 35. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta cosa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí 2 puntos importantes. Número 1, Jesús dijo: aparta de mí esta copa. O sea, no quería ir a la cruz, ¿estamos de acuerdo? Y punto número 2, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Es decir, Jesús pudo someter su voluntad al propósito de Dios, pero no podemos negar que en había un momento de duda y de carnalidad en Jesucristo. Es lo que decíamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Que el Señor aún ahí redimió nuestras dudas. Todo lo que no proviene de fe, dice la palabra, es pecado. Jesús se hizo pecado por amor de nosotros. Él en ese momento estaba cargando el pecado del mundo en sí mismo. Aunque en ese momento tenía un cuerpo de pecado, digámoslo de esta manera, había sangre redentora en él. Entonces fíjense lo que dice también del Getsemaní, pero ahora en Lucas 22:44. Y estando en agonía, fíjense, en agonía, ¿sí sabes lo que es agonía? Es un dolor literalmente fuerte, al extremo, agonizante, ¿sí? Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, hermano, a pesar de que él tenía un cuerpo de pecado en ese momento, porque se había hecho pecado, no porque él fuera pecador, sino porque se hizo pecado, había sangre redentora en sí mismo. Entonces, hermano, el hecho de que él sudara gotas de sangre en su agonía redimió también nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestra falta de fe, nuestro sufrimiento. Todo eso, hermano, hay cosas en la Biblia en respecto al sacrificio que Jesús hizo, a su pasión, hermano, desde el Getsemaní hasta su resurrección. Hay detalles ocultos, hermano, que son muy interesantes, que valdría la pena un día estudiarlos, porque la verdad es que el Señor hizo mucho más de lo que superficialmente se ve. Bueno, ahora, en la agonía se hace, en la agonía te hace orar o te hace clamar más intensamente. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues está siendo machacado. Cuando estás en el dolor, en la agonía, en la pérdida de un ser querido, por poner un ejemplo, un papá, una madre, un hijo, una hermana, o el médico tal vez te dio una mala noticia y elevas tu oración a Dios, allí tu altar comienza a arder, ¿verdad? Porque tú estás dando en ese momento, estás dando aceite, ya tienes el aceite, tienes la lámpara y empieza a arder, hermano. Allí donde no te salen las palabras, en ese estado, en ese nivel donde tu lenguaje son solo lágrimas, lloras y te derramas delante de su presencia, las palabras no te salen, no hay palabras que decir, no hay significado, no hay palabra
que pueda expresar lo que sientes. Solo son lágrimas, el lenguaje del corazón. Allí tu altar está ardiendo, la verdadera adoración, donde la razón, el sentido común, la ciencia, los conceptos mentales pierden significado. Todo eso ya no sirve, ya no son importantes. Cuando tu alma necesita urgentemente un abrazo tierno y protector del Dios del universo. Ahora una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabe tu alma que solo Dios puede consolarla? ¿Cómo lo sabe? ¿Quién le dijo? ¿Quién enseñó que solo en Dios radica su esperanza? Ahora, tu alma y Dios se conocen desde hace miles de años atrás. En Dios no hay años, hermano. En el Señor no existe la edad. Tú eres más viejo de lo que piensas. Eres más viejo que el mundo y que la tierra. Eso ya lo estudiamos en su momento. Pero ellos se conocen. Tu mente limitada y mediocre como la mía no lo comprenden. Ahí es donde, en ese momento, cuando ellos ¿cómo se llama? Donde ellos se ponen de frente, cuando ellos se encuentran, se reencuentran. Cuando tu alma se reencuentra con Dios, hermano, allí es el hijo pródigo de regreso a los brazos del Padre. Un momento que para nosotros en este mundo pudiera ser tremendo, cruel, inhumano, sádico, se convirtió en un momento sublime, hermoso, único, un momento que solo Dios pudo provocar. Pongamos bien en cuenta eso. En el sufrimiento, en el dolor, la machacada, ¿verdad? Ahí es cuando el olivo da su mejor aroma. Y el Señor dice, wow, sin protocolos, sin moldes, sin repeticiones, sin palabras adornadas, donde ya no importa nada, donde eres tú mismo. El olivo machacado, hermano, entendamos, da mejor aroma. La pregunta obligada sería, ¿tú ya tienes aceite en tu vida? Si tu respuesta es no, yo te digo, no te preocupes. Con una machacada que el Señor te dé, también saldrá de ti un buen aceite, hermano, te lo aseguro. Yo vi a mi madre en sus últimos días en agonía, y yo podía ver su semblante, hermano. Ya era la de una niña inocente. Allí comprendí que cuando Dios no sana un cuerpo, purifica un alma. Yo veía el trato de Dios en ella. Literalmente podía ver en su cuerpo débil la purificación de su alma. Es algo que no se puede explicar. Amados hermanos, algún día el Señor va a sacar de nosotros el mejor aceite. Eso tenlo por seguro. La pregunta sería, ¿estás preparado? ¿Y qué si el Señor decide meterte al Getsemaní hoy? Todos queremos estar con Cristo en el cielo, pero nadie va a poder estar con Cristo en el cielo si no tiene aceite. El aceite y la lámpara son claves, hermano, para estar con Cristo. Tengamos mucho cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado, y no podemos predicar un evangelio optimista, exento de sufrimiento. No, hermano, nosotros predicamos el evangelio como es, donde no hay máscaras, donde se predica el evangelio como es, y donde el único consuelo que tenemos, hermano, no radica en esta vida, sino con Cristo en su presencia, y eso es más que suficiente. Después del Getsemaní está la cruz, detrás de la cruz la tumba vacía, y después de la tumba vacía la glorificación. ¿Cuántos desean la glorificación? No sé si ustedes puedan decir amén, hermanos.